Hola a todos, mi nombre es Francisco Nájar, especialista en calidad de carne. El día de hoy estamos ante el marco de Expo Carnes y Lácteos 2023, celebrada en Monterrey, Nuevo León. Y en este segmento de microenseñanzas me gustaría hablar de un tema que la verdad me apasiona, que es el tema de sostenibilidad y más puntualmente cómo la industria de la carne puede ser más sostenible. Y bueno, para arrancar podemos irnos de lo conocido hacia lo desconocido. Y a lo mejor podemos arrancar de la definición, cómo definimos sostenibilidad. Y bueno, desde el punto de vista en ecología o lo que es la parte de economía, medio ambiente, se define como algo que puede perdurar por largo tiempo sin agotar los recursos. Yo creo que de ahí podemos arrancar algunos sinónimos: viabilidad, durabilidad, perdurabilidad. Y bueno, se ha puesto en esos últimos años, pues se ha puesto en tendencia. Ya es algo que está aquí, cómo hacer que todo, la industria de alimentos, sea más sostenible. Y bueno, yo creo que dentro de eso hablamos de conceptos como la economía circular, que es que todo, lo que es del proceso, todo se pueda reutilizar, y lo vamos a ir poniendo más con un enfoque más cárnico en este caso. Tenemos, pues hablando de la industria de alimentos, nos enfocamos más en la industria de la carne. Podemos hablar de un segmento como la ganadería, la agricultura, y más específico a plantas de proceso de animales. Yo creo que podemos hablar del punto de vista medio ambiente, el uso del agua, la reutilización del agua. Podemos hablar de lo que es el uso del suelo, pero en este punto me gustaría enfocarme en los desperdicios de carne y qué herramientas podemos utilizar en, pues, lo que tenemos en nuestras manos, que siempre me gusta hablar de la calidad de los productos desde el punto de vista de frescura, color, vida en aquel, de carne fresca. Está en nuestras manos con todos esos, esa manipulación y todos esos factores que impactan la calidad. Entonces, me gustaría arrancar de una manera holística, pues ya hay datos que nos marcan que hablando de un marco ambiental de los alimentos, pues que la carne, llámese embutidos, carne fresca, pues representa más de un tercio de la cantidad de volumen de alimentos que se desperdician. Yo creo que es algo, desde ahí podemos partir. Yo creo que también es importante, pues, estar conscientes que, bueno, hace poco cruzamos esa línea de 8,000 millones de habitantes en el mundo. Bueno, que eso puede ser un dato que se puede fácilmente encontrar. Y bueno, ¿qué nos dice la FAO? Nos comenta que en el 2050 esa cifra se va hasta más de 9,000 millones de personas. ¿Y eso qué significa? Significa más bocas, más familias y más volumen de alimentos que tiene que estar en el mercado. Yo creo que aquí es donde me gustaría remarcar el tema de por qué es importante ser eficientes en la manera de producción, pero también ser muy eficientes en la parte de desperdicio. Y ahorita vamos a hablar un poco de cómo podemos ser más efectivos desde manejo, algo también de administrativo también que podemos. Ahorita vamos a hablar de un tema que tuve la oportunidad de desarrollar en el doctorado en Kansas State University. Y bueno, vámonos a esto, ¿no? ¿Qué representa meat waste, o el proceso o el desperdicio de productos cárnicos? Pues bueno, podemos hablar del bienestar animal, podemos hablar pues del manejo ante mortem, antes del sacrificio, que todo eso tiene un impacto en la calidad de la carne. Llámese los tiempos prolongados de transportación, llámese el manejo de las personas que están pues manejando el tráiler, todo lo que es la parte el transporte, el contacto entre animales, que todo eso sea una manera, pues, que sea efectiva para evitar el estrés. Tenemos aquí una imagen, ¿no? que la tomé, yo creo que recientemente, donde vemos pues lo que es el dark cutter, que es carne con un pH alto, alrededor de un 6, que esto pues tiene como indicación carne roja muy oscura, que todo eso se
se relaciona con con el estrés antemortem. ¿Y qué diría? No, bueno, pues el estrés, o la gente a lo mejor no piensa que eso puede, como procesadores de carne, que puede impactar la calidad, pero sabemos que un corte de carne con un pH más alto que el recomendable, pues es más susceptible al deterioro. Otro tema también podemos tocar, eso hablando de procesamiento de la carne, lo que es antes de que la carne salga a la planta de proceso. Y también podemos hablar de esas herramientas que como tienda, como food service, como tienda de autoservicio, podemos tener para entender un poco más de esos factores que impactan la calidad de carne. Hablando de post-mortem, que tiene juega un gran papel en suavidad, pero también juega un papel determinante en la estabilidad del color en la carne después de ser esos filetes, después de haber sido cortados, y ahorita platicaremos más a detalle de eso. El empaque es algo muy importante, hablaremos de casos de éxito en otros países donde se han ido de empaques aeróbicos, empaques anaeróbicos en la parte del aparador, y hablaremos un poco de ese impacto también. Manipulación del producto, podemos ir a lo que es manejo, cadena de frío, y tenerlo consciente, ¿no? Y bueno, también tenemos otros segmentos como las intervenciones antimicrobianas, que tienen un gran impacto también a la carga bacteriana, o nos ayudan a disminuir la carga bacteriana, que puede también tener un efecto en la vida anaquel. ¿Por qué inició esta pasión? Esta pasión mía de sustentabilidad, tuve la oportunidad de, estando en el posgrado, estar en unas prácticas profesionales en una tienda del Midwest, en lo que es en Estados Unidos, estar presente en varios estados, Iowa, Minnesota, Kansas, y pude aquí observar de primera mano por qué la carne se desperdicia, ¿no? Mucho de ello, la mayoría, podemos ponerlo del 50% o 50%, pues son dos razones. Una es el decoloramiento de la superficie, o la oxidación de la proteína, que ahorita hablaremos más a detalle, de la mioglobina. Y el otro es, en la etiqueta, lo que se maneja como el consúmase antes de, o congélese antes de, ¿no? Que hay veces también hay alguna, falta de comunicación del impacto que esto tiene en la calidad. Y bueno, de eso me orilló a estudiar este fenómeno, este tema, de ver métodos objetivos para poder determinar la frescura, y también métodos que se puedan desarrollar o herramientas para que el retail pueda tener una indicación o una mejor idea de cuántos días le restan a ese producto. Aquí me gusta arrancar también el tema. Vamos a empezar a hablar un poco del color, que eso es mi especialidad, y cómo el color tiene un gran impacto en la decisión al comprar. Y aquí me he encontrado con muchas personas, gente en la industria, que a lo mejor hay un malentendido de que piensan que un producto que esté oxidado, pues es un producto que se ha echado a perder, ¿no? Entonces aquí yo creo que podemos arrancar de un producto, principalmente carne fresca, que empieza a tornarse de un coloramiento café, que ahorita hablaremos más adelante, profundizando. No tiene nada que ver con la parte de la carga bacteriana, principalmente es por la oxidación de la proteína llamada mioglobina, ¿no? Y aquí yo creo que es importante entender de todos los factores que influyen, pero cuando hablamos en términos cárnicos, en términos de compras de carne fresca, pues tenemos la vista como el mayor factor que impacta en la compra o en la decisión de compra de los consumidores. El consumidor compra por la vista. Si no tenemos un producto que es aceptable a la vista del consumidor, pues difícilmente lo va a comprar. Y siempre me gusta tocar el tema. Puede estar muy suave la carne, puede ser de muy buena calidad, buen marmoleo, pero si tiene una presentación pobre, si ya vemos que tiene ya
inicios de oxidación, pues el cliente ni siquiera se va a dar la tarea de comprar y llevarlo al asador. Entonces es importante entender eso de la importancia del color de la carne, porque pues es lo que le ayuda al cliente a tomar la decisión de sí o sí no. Y aquí antes de iniciar con esto podemos ver son lo que le llamo ahorita empaques aeróbicos, que es uno de los más comunes en México, que es de pues la charolita típica donde la carne se corta. Es una charola que pues tiene esta película, y aquí lo importante es ver o entender que este corte de carne está en contacto con el oxígeno. El oxígeno pues va a ir acelerando lo que es la oxidación de proteína en la superficie. He estado en países como Perú, que me quedé sorprendido por la cantidad de productos en el retail que están empacados al vacío. Y bueno, empacados al vacío, ¿cuál es la desventaja? En realidad, para mí, al contrario, hay muchas ventajas de empacar carne al vacío y ponerlas en el reparador. Tenemos mucho más vida del producto, más protección del producto. La desventaja que he visto yo en esto es el consumidor. El consumidor no está acostumbrado a ver producto empacado al vacío, porque la proteína, la mioglobina, pues se torna un color morado, y la gente está acostumbrada a ver la carne roja, el rojo cerezo, y a veces eso, más que los consumidores están un poco confundidos en, bueno, esta carne está echada a perder, ¿por qué estoy comprando una carne morada si antes la compraba roja? Entonces tenemos que a veces los clientes son renuentes a hacer la compra. Pero bueno, hablando de casos de éxitos en Canadá, donde ya ahorita mucho del producto que tenían o que tienen ahorita es empacado al vacío. Perú, que les platicaba, que me impresionó mucho que se tomaron el tiempo para educar al consumidor de que comprara carne al vacío, y que vean las ventajas, ¿no? Que también nos ayuda a optimizar lo que es la suavidad, que ya platicaremos en otro tema. Otro tema que también nos dice pues varias revistas y mucho lo que es la parte de literatura, es que el consumidor con un porcentaje de 20% de presencia en el corte de carne deja de comprar un producto. Entonces ahorita vamos a ir más adelante a entender esto, cómo o qué herramienta podemos tener pues en el retail para poder determinar. Y platicábamos ahorita recientemente de la edad post-mortem, cómo la edad post-mortem puede llegar a impactar en términos de estabilidad de color. Esto me orilló a hacer un estudio, un metaanálisis, que fue pues recaudar datos del año 2000 al año 2020, datos de estudios de vida anaquiel de color, para poder ir estudiando la edad post-mortem. ¿Qué es la edad post-mortem? La edad post-mortem le llamamos al tiempo del producto en el empacado al vacío después de que el animal fue sacrificado. Entonces, para ponerlo en contexto o en un ejemplo, si esta mañana fue sacrificio de animales de res, de ganado bovino, vamos a dejar esas aproximadamente 48 horas de refrigeración después del sacrificio. Deshuesamos, empacamos, entonces ya tenemos que ese filete o ese lomo o ese músculo tiene ya 2 días de edad post-mortem o después del sacrificio. Normalmente hay una regla que se menciona como que por lo mínimo tenemos que esperar 14 días en maduración o añejamiento para poder optimizar la calidad o la terneza, la suavidad de la carne. Pero también lo que tenemos que entender es que entre mayor sea el tiempo que el músculo esté empacado al vacío, en tiempo de refrigeración, es importante recalcar eso. También el tiempo de estabilidad en términos de color va a ser menor. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un lomo, un New York sin hueso, empacado al vacío, que a lo mejor ya tiene 20 días, 21 días empacado al vacío, que de calidad, si manejamos bien la cadena de frío, pues no tiene nada que ver, es un producto bueno. A lo mejor si lo comparamos con un producto que tenga 30 a 35 días empacado al vacío,
pues en calidad va a ser muy similar, pero cuando lo cortamos en steaks, ponemos en un aparador, el producto que tiene más tiempo al vacío se va a decolorar más rápido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una regla y eso nos orilló a entender esto, que ya sabíamos, pero ponerlo más importante en términos y en un contexto para que la gente de los supermercados entendiera la importancia del empaque al vacío o el tiempo que ocurre antes de que se corta en filetes el lomo. Entonces, ¿qué nos dice esto? Aquí tenemos dos músculos que utilizamos y aquí podemos ver las gráficas. En el eje de las Y podemos ver los días de vida en aquel desde el punto de vista de color. ¿Qué es esto? Después de que cortamos el lomo, lo ponemos en el aparador, en esas charolitas que comúnmente vemos que se utilizan en el supermercado. Y eso nos indica que cuántos días se estiman para que empiece a tornarse de color café. Entonces también en el eje de las X tenemos los días de vida en aquel, los días dentro del empaque al vacío. Vamos de un lomo New York que es de 0 a 7 días hasta un lomo de más de 29 a 30 días. Entonces aquí podemos ver que el tiempo de vida en aquel va disminuyendo, así como va aumentando el tiempo de empacado al vacío. De igual manera también hicimos aquí la muestra con el Swas mayor o lo que es el filet mignon, el tenderloin, y también vemos la misma tendencia, que entre más tiempo tenga ese músculo empacado al vacío, menor va a ser el tiempo de vida en aquel en términos de color y frescura en la superficie. Bueno, aquí para entender un poquito más fácil a qué era lo que me refería, hay un triángulo que ahorita lo mostré, pero bueno, a lo mejor en otra ocasión iremos a tocar el triángulo de la mioglobina, de la carne, que se compone principalmente por tres, ¿no? Que es la deoximioglobina, que es este color, que torna ese color morado, que es la carne empacada al vacío, que es lo que les comento, que es el color natural del músculo, de este color morado. ¿Qué pasa? Abrimos el empaque, cortamos en filetes, en cortes, se oxigena, se forma la oximioglobina, y bueno, eso va a tener un rojo cerezo, pero no es eterno. Eso se van agotando varias cosas. Hablando del tema químico, podemos hablar de NADH, podemos hablar de la mitocondria, cómo el rol de la mitocondria tiene para esto, pero lo hablaremos en otro momento. Y también tenemos la metamioglobina, que ya cuando se está tornando de un color café y se empieza a oxidar la superficie. Y bueno, como conclusión, lo que me gustaría que se llevaran es, primeramente, entender la relación de desperdicio y ciencia. Bueno, hablando de desperdicio de carne, cómo con algo tan sencillo como es entender qué es la importancia de la maduración o añejamiento, pero también estar conscientes del tiempo que tiene esa carne en empacada al vacío, y entender que a lo mejor si tenemos una carne con ya un poco tiempo de empacado al vacío, pues a lo mejor tomar una decisión, decir, mira, pues si sabemos que tiene 30 días, me va a durar 3 días después de haber sido cortado, pues a lo mejor ir jugando con eso. Decir, bueno, a lo mejor mandamos esta carga, la mandamos a un restaurante, o la mandamos a cocinar para algún tipo de catering, que es, o sea, hablando de servicios de food service. Pero yo creo que es importante verlo desde un contexto simple, irnos de vuelta a esa gráfica y entender la relación de los desperdicios, y que está en nuestro poder tener una buena decisión, si va al apalador, si va a cocimiento, para poder optimizar la calidad y bajar lo que es el desperdicio. Hablamos de experiencias en otras regiones del mundo. No es imposible ir cambiando ese mindset del consumidor, que la carne empacada al vacío no es mala. La carne empacada al vacío pues tiene ese color morado, como platicábamos, pero pues la calidad no es comprometida, no es un producto malo. Entonces ahí yo creo que hay mucho trabajo de educación de nosotros
individuos, participantes en la industria de la carne para poder ir educando al consumidor y a lo mejor de esa manera ir mitigando esos problemas de desperdicios. Bueno, les agradecemos mucho por este tiempo. Este es mi correo. Y si tienen alguna duda en términos de color, también tenemos varios episodios en nuestra plataforma de podcast de meatspad.com. Y bueno, aquí dejamos también nuestra información para que puedan ir viendo pues más a detalle, más a profundidad otros temas que hemos hablado de empaque, vida anaquel, aturdimientos, que yo creo que esto es importante, que mantener la industria de la carne informada. Hasta luego.